Buenos días. Hoy le venimos a sustentar nuestro trabajo que consistió en hacer una declaración de renta a una persona natural. El taller dice: Pedro Enrique Pérez Cabeza, residente colombiano, declarante de impuestos sobre la renta desde año 2017, presenta la siguiente información para que usted como asesor tributario elabore su declaración por el año grabable 2019. Aquí nos muestran todos los aspectos a tener en cuenta, todos los datos para realizar la declaración. Primeramente, se debe hacer un balance general en donde se clasifiquen todos los activos y todos los pasivos del ejercicio, teniendo en cuenta la ecuación patrimonial, que activo es igual a pasivo más patrimonio. Luego se debe hacer un balance de resultados en donde se evidencien todos los ingresos y todos los egresos, clasificarlo según a lo que pertenezcan, por ejemplo, laborales, capital, de capital, no laboral, capital y de ganancias ocasionales. Aquí se pueden apreciar los ingresos y los egresos con su respectiva clasificación. Y aquí están totalizados todos los que son laborales, todos los que son de capital, los no laborales y los que pertenecen a las ganancias ocasionales. Aquí se puede detallar más la clasificación de todos los ingresos. Y aquí se pueden apreciar los egresos también. A continuación los dejo con mis compañeras que van a exponer los siguientes puntos a tener en cuenta para completar la respectiva declaración. Bueno, la primera cédula de la que hablaremos es la cédula general de renta de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que el valor del VT con el que trabajaremos es de 34.270, lo primero que se hace es escribir todos los ingresos que pueda tener un trabajador. En este caso, bueno, tenemos el salario, que son estos 420 millones, las cesantías, los intereses, y acá tenemos otros ingresos laborales de 180 millones. Entonces, la suma de esto da un total de 639 millones 200. Entonces, continuamos. Luego lo que se le hace es restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, en este cuadro lo que viene son los aportes obligatorios a fondo de pensiones. Este valor, ¿de dónde se saca? Lo que es pensiones, fondo de solidaridad pensional y la salud, se saca del salario. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Coger el salario, que en este caso son 420 millones, y multiplicar por el 4%, que es lo que paga el trabajador en la salud y en la pensión. Ya para el fondo de solidaridad es un 2%. Y de aquí salen estos valores. Entonces se colocan y eso da un total de 127.420.000 pesos. Luego vienen las rentas exentas. Entonces, ¿qué se coloca aquí? Los que son aportes voluntarios del empleador a fondo de pensiones. Ya esto no es lo obligatorio, esto es lo que el empleador por su voluntad quiera aportar. Entonces, en este caso, este señor aportó esto, 60 millones a pensiones, a las cuentas AFC 48 millones, y
y 39.200.000 a auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías. Bueno, y aquí en el sexto cuadro viene la rentas exentas no sujetas a limitación del 40%. Entonces aquí en este caso este señor no hizo nada aquí, o sea, no tuvo ningún aporte a esto aquí. Entonces, para concluir, las rentas exentas y deducciones imputables dan un total de 265.948.000. Las rentas exentas y deducciones imputables limitadas, 172.721 millones. Entonces, el total de la renta líquida de trabajo da 384.479.000. Esto es lo que da la renta líquida de trabajo. Bueno, entonces la segunda cédula de la que hablaremos es la cédula de rentas de capital, que como su nombre lo indica, habla sobre lo capital sobre el patrimonio. Entonces, primero se clasifican los ingresos por rentas de capital. En este caso, este señor recibe intereses financieros por un valor de 70 millones y también recibe 36 millones de pesos por concepto de arrendamiento. Bueno, para un total de 106 millones que fueron el total de ingresos de rentas de capital. Luego se restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pero en este caso no hay ninguno. Tampoco hay costos y... Bueno, costos de gastos procedentes, perdón, sí hay. Tenemos que este señor paga por arrendamiento 14 millones de pesos. Y ese es el único costo y gasto que hay, para un total de una renta líquida de 92 millones de pesos. Y no hay rentas pasivas, no hay más deducciones, no hay más rentas exentas, así que ese es los 92 millones, es el valor ordinario del ejercicio, por lo que también es la renta líquida de capital. Y por último, la tercera cédula de la cual hablaremos es la cédula de rentas no laborales. Aquí va todos los ingresos que no clasifican ni para laboral ni para renta de capital. Entonces, en este caso, este señor tuvo unos ingresos brutos de renta no laborales por valor de 932 millones de pesos. No tuvo devoluciones, rebajas o descuentos. Y en los ingresos no constitutivos de renta tampoco tuvo ninguno. Tampoco tuvo costos y gastos procedentes, ni rentas pasivas, ni deducciones. Entonces, pues no hay mucho que decir. Ya como solo tuvo un ingreso, eso es lo que queda. 932 millones de pesos es el total de la renta líquida no laboral. Ahora les hablaré un poco sobre las ganancias ocasionales, que como su nombre lo indica son ingresos que no son fijos, que pueden suceder de vez en cuando y que no se los esperan. Entonces, en este caso, este señor recibe una herencia por 600 millones de pesos y también resulta que se ganó una lotería que restándole las redes web y todo lo que conlleva eso, recibió 415 millones de pesos. Listo, él tuvo estas dos ganancias ocasionales. Entonces acá como que se le hacen las respectivas extensiones y queda así. Entonces 600 millones de la herencia, 415 millones de la lotería y las exenciones por ganancia ocasional serían de 255.301.200 pesos. Entonces la ganancia ocasional grabable quedan 759.698.800 pesos.
Aquí está. ¿Cómo se calcula el cálculo de ganancia ocasional? Se aplica una tarifa del 20% para la lotería rifas. Entonces, aquí 83 millones, que fue es el 20% de los 600, de los 415, perdón, y una tarifa del 10 para el resto. Dice, se le aplicó el 10% a lo de la herencia, y el impuesto a la ganancia ocasional sería de 117.470.000 pesos, y eso es todo. Bueno, después de haber llenado toda la información personal, tenemos que llenar las casillas sobre el patrimonio. La primera casilla sería el patrimonio bruto, que es todo lo que el declarante posee. Las deudas son todos los pasivos, y el total del patrimonio líquido es la resta de todo lo que tiene menos lo que debe. Entonces ahí sería el patrimonio líquido. Entonces, en este caso, el patrimonio bruto vendría siendo 5.282.570.500 millones. El pasivo serían 480 millones. Y el total del patrimonio líquido vendría siendo 4.802.570.500 millones. Entonces, luego pasaríamos a la renta de trabajo. Bueno, después de haber llenado la información del patrimonio, vienen todos los ingresos brutos por rentas de trabajo. Entonces, en este caso vendrían siendo 635 millones. Ingresos no constitutivos de renta son 120 millones. Costos y gastos procedentes, que vendrían siendo 186 millones 20 mil pesos. La renta líquida. Bueno, la renta líquida se halla cogiendo los ingresos brutos por rentas de trabajo, restándole los ingresos no constitutivos de renta y los costos y gastos procedentes. Y en este caso serían 328.980.000 pesos. Bueno, ahora vienen las rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de trabajo. Entonces en este caso son 82.240.000 pesos. Rentas exentas y deducciones imputables son 254 millones de pesos. Renta líquida de trabajo. Bueno, la renta líquida es restando la renta líquida menos las rentas exentas y deducciones. Entonces, en este caso daría 74.980.000 pesos, que es a lo que se le va a hallar la renta, o sea, lo que se le va a hallar el impuesto en el caso de renta de trabajo. Ahora vienen las rentas de capital. Bueno, ahora vienen los ingresos brutos de renta de capital. Tomamos todos los ingresos por concepto de renta de capital y los ponemos ahí, y en este caso vendrían siendo 450.200.000 pesos. Ingresos no constitutivos de renta, que en este caso vendrían siendo 204.200.000 pesos. Y la renta, costos y gastos procedentes, vendrían siendo 14 millones. Y la renta líquida no es más nada que los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta y menos los ingresos, los costos y deducciones procedentes. Entonces, en este caso, haciendo esa resta, se da 232 millones de pesos.
Bueno, entonces viene rentas líquidas pasivas de capital, que en este caso no hubieron. Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital no hubieron. Rentas exentas de capital y deducciones limitadas. Bueno, estas tampoco hubieron en este ejercicio. Pero viene renta líquida ordinaria del ejercicio. Vendría siendo los 30, la casilla 38, que vendría siendo los ingresos brutos de renta, más la casilla 42, que vendría siendo rentas líquidas pasivas, que en este caso no hubieron, menos los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, en este caso, toda esa resta vendrían siendo 232 millones de pesos, que es igual a la renta líquida. Entonces, después viene la pérdida líquida del ejercicio, que en este caso no hubo. Compensación por pérdida de rentas de capital, que no hubo. Entonces, la renta líquida de capital, ahora sí a la que se le va a hallar el impuesto por concepto de capital, son 232 millones de pesos. Bueno, luego de pasar la información de renta laboral y renta de capital, viene la renta no laboral para concluir con la cédula general. Entonces, los ingresos brutos, los ponemos ahí, todos los ingresos brutos por rentas no laborales, que en este caso serían 600 millones. Devoluciones, rebajas y descuentos no hubieron en este ejercicio. Ingresos no constitutivos de rentas no hubieron. Costos y gastos procedentes. Fue una venta de ganado, entonces los costos y gastos procedentes fueron 450 millones. Entonces, la renta líquida vendría siendo los ingresos brutos menos las devoluciones, ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos procedentes. En este caso da 150 millones. Luego vienen las rentas líquidas pasivas no laborales, que en este caso no hubieron, ni rentas exentas tampoco, ni rentas exentas y deducciones tampoco. Bueno, entonces la renta líquida ordinaria del ejercicio vendrían siendo los 150 millones. No hubieron pérdida líquida del ejercicio. Entonces, la renta líquida no laboral a la cual se le va a hallar el impuesto de la renta son los 150 millones. Bueno, entonces ahora sí se puede hallar la renta líquida pero de la cédula general. Entonces, la cédula líquida de la renta general se halla sumando todas las rentas líquidas. O sea, que tenemos que sumar la renta líquida de laboral, la renta líquida no laboral, la renta líquida de capital. Es la sumatoria de todas las rentas líquidas, entonces son 456.980.000. Entonces, las rentas exentas también son todas la sumatoria de todas las rentas exentas laborales, las rentas exentas no laborales y las rentas exentas de capital. Esto da 254 millones. Entonces, la renta líquida ordinaria de la cédula general es la renta líquida de la cédula general menos las rentas exentas, dan la renta líquida ordinaria de la cédula general. Entonces, esto vendría siendo 202.980.000 pesos. Entonces, no hay compensaciones, no hay ni por pérdida ni por exceso de renta presuntiva. Tampoco hay renta gravable. Entonces, la renta líquida gravable de la cédula general es igual a 202.980.000. Como sabemos, el señor Pérez tuvo unos ingresos por ganancias ocasionales. Entonces, esos ingresos fueron por 1.015 millones y los costos
por ganancias ocasionales fueron de 85 millones por concepto de impuestos de ganadores del 20%. Ganancias ocasionales no grabadas y exentas no hubieron, y ganancias ocasionales grabables son tomar esos ingresos, restarle los costos por ganancias ocasionales y restarle las ganancias ocasionales no grabadas y exentas. Y ese da el valor de 930 millones. Bueno, entonces teniendo listo lo anterior, sí podemos hallar el impuesto sobre la renta. Entonces, para hallar en general y de pensiones tenemos que basarnos en la siguiente tabla. Bueno, en esta tabla hay que basarnos. Nosotros lo hallamos y el resultado fue el siguiente: 47.617.000 pesos en general y de pensiones. En renta presuntiva y de pensiones no hubo, los demás no hubo, solamente eso. Entonces el total del impuesto sobre la renta de líquida agravable son de 47.617.000 pesos. Luego seguimos, no hubo descuentos. Entonces vamos a hallar el impuesto neto de renta. Entonces en la casilla 90 menos los descuentos, como no hubieron descuentos, fue lo mismo, 47.617.000 pesos. Bueno, entonces las ganancias ocasionales las multiplicamos por el 20%, así lo dice la normativa, y eso da 186 millones. Entonces descuentos no hubieron. El total de impuestos a cargo son sumar el impuesto neto de renta y el impuesto de ganancias ocasionales, sumarla y restarle los descuentos. Pero los descuentos, como no los hubieron, entonces queda 233.617.000. El ejercicio dice que hicieron un anticipo líquido del año gravable anterior, que fue de 42 millones, saldo a favor no hubo, retenciones del año gravable a declarar. O sea, ya habían hecho una serie de retenciones, entonces que fueron, al sumarlas todas, fue de 128 millones. Entonces el anticipo de renta para el año gravable siguiente. Hay dos métodos, los cuales son los siguientes. El anticipo de impuesto de renta. Primero, el método 1 es tomar el anticipo neto de renta del año gravable 2018 y el anticipo de renta gravable 2019. A esos los sumamos y los dividimos entre 2. A ese resultado se multiplica por el 50% y el resultado da 22.404.250 pesos. Y el método 2 es solamente tomar el impuesto neto de renta del año gravable 2019 y multiplicarlo por el 50%, y eso da 23 millones. Entonces en este caso vamos a utilizar el método 1 para llevarlo al formulario. Y ahí está, 22.404.000 pesos. Entonces el saldo a pagar por impuestos se da el total de impuestos a cargo más retenciones del año gravable a declarar menos el anticipo de la renta del año anterior menos saldo a favor, que en este caso no hubo, menos las retenciones que ya nos habían practicado, y eso da 85.121.000 pesos. Entonces ahí vienen las sanciones.
Bueno, en las sanciones tenemos que la fecha de vencimiento, la declaración, o sea, se tenía que declarar el día 12 de agosto, hasta el 12 de agosto de 2020, y se declaró fue el 2 de diciembre. Entonces tenemos 4 meses de extemporaneidad. Entonces, el impuesto a cargo era... Bueno, entonces el impuesto a cargo era de 233.617.000. Los ingresos brutos del periodo fueron de 2.700.200.000 pesos. Y el patrimonio líquido del año anterior era de 4.100 millones. No existía saldo a favor, entonces la sanción calculada era por 46.723.400. Entonces el total es ese. Se toma y se lleva al formulario y se redondea y se lleva al formulario. Ahí está, 23.362.000. Bueno, entonces el impuesto era de 47.617.000 pesos. El vencimiento era el 18 de agosto de 2020 y se presentó el 2 de diciembre. Entonces, eso conlleva que el total de los intereses de moras liquidados eran de 7.191.000 pesos. Entonces, el total a pagar es el total de la obligación. Entonces, como decía, el total a pagar sería 54.808.000 pesos. Después de haber hallado las sanciones, entonces queremos hallar el total de saldo a pagar. Entonces, sería tomar el total de impuesto a cargo más el anticipo de renta del año gravable siguiente, más las sanciones, menos el anticipo de renta del año anterior, menos el saldo a favor, que en este caso es 0, menos las retenciones que ya nos habían hecho en el año a declarar. Entonces esto da 108.483.000. No tenemos saldo a favor, entonces eso queda en 0. Y ya, eso es todo para llenar el formulario 210 y presentarlo a la DIAN. Muchísimas gracias.